Sí. ¿Cómo es que has desarrollado tu trabajo durante la pandemia? O sea, ¿cómo has seguido trabajando? Pues yo como curadora independiente, la verdad es que trabajo desde siempre, trabajo mucho en mi casa. Entonces fue simplemente pasar más horas en casa. Eh, También salía mucho a reuniones, no me desplazaba y pues ha sido como adaptarme a esta nueva normalidad de hacer todo por Zoom. Y de pronto creo que hay un abuso o exceso del Zoom porque si yo ya tenía claro que viviendo en una ciudad como la Ciudad de México no podía hacer más de 3 citas al día por el tráfico y los desplazamientos, de pronto ahora sí se han incrementado, pues a veces hasta más reuniones, no, hasta más de 6 reuniones en un día, y eso la verdad es que ha sido bastante agotador. Claro. Eh, pero, o sea, yo justo antes de que todo cerrara, yo acababa de inaugurar una exposición en el Museo Jumex, que, pues en la que habíamos trabajado mucho, preparado un proyecto como paralelo de tener conferencias, de presentar un libro, visitas guiadas, cosas pues que no pudimos hacer, ¿no? Entonces hicimos una visita guiada en línea que se quedó en la página de Jumex y hicimos pues una suerte de taller de lectura de los textos de Clara Porcet, al que se unieron, pues fueron 3 o 4 sesiones y había más o menos 20 personas por sesión, eh, pero pues no hemos podido darle más vuelo o más difusión a la exposición porque pues el museo está cerrado. Claro. Tenía otros proyectos que iban a suceder este año que pues fueron cancelados y que aún si no hubieran sido cancelados, mucha de mi investigación sucede, es investigación de campo, sucede o en estudios de diseñadores o en archivos o en colecciones de museos y ahora pues todo cerrado, sí hay pues una parte de mi trabajo de investigación que está parado, ¿no? Digamos, de alguna manera, ¿no? Esa acción y visitas a los archivos. He tratado de avanzar en otras cosas, he tenido más tiempo para escribir textos que tenía pendientes, pero pues sí hay una falta, ¿no? Hay una carencia de ciertas cosas en el momento que archivos, estudios, eh, ¿no? Y fototecas están cerrados, ¿no? Porque pues ahí sí no puedo avanzar. Y, por ejemplo, ¿crees que o sea, cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de exponer en línea, sea en un museo o en alguna otra plataforma digital, como Instagram incluso? Pues yo he tenido una reflexión como bastante profusa y profunda de que no estamos entendiendo este cambio realmente, ni he visto nadie que entienda que exponer en Internet o hacer cosas ¿no? en línea es un lenguaje completamente distinto. O sea, nos hemos dedicado estos meses a simular una realidad de que estamos teniendo juntas, como lo hacemos en vivo, que estamos dando clases, que estamos haciendo exposiciones, y no es más que una simulación de la realidad. No hemos entendido que el Zoom, que la parte en línea, debe de tener otro tipo de lenguaje y otro tipo de comunicación para que realmente sea efectivo y no sea simplemente una simulación de la realidad. No sé cuáles son esos medios. Yo doy clase en el TEC de Monterrey desde hace un año y ha sido complicado, ¿no? También porque pues exigen, de pronto la parte en línea y el tipo de educación que da el TEC de Monterrey exigen muchas actividades para mantener a los alumnos muy entretenidos en línea y que no se dispersen, pero por otro lado esta parte de la cátedra, ¿no? De la reflexión, creo que se queda un poco en el aire cuando tienes quizzes y 80 videos durante una sesión de 3 horas, ¿no? Entonces creo que tenemos que llegar entre eso y el simulacro de la realidad, pues hay que llegar a un punto medio que no lo he visto todavía. Me interesó mucho lo que está haciendo Mario García Torres en Jumex, Ujú. eh, pues porque creo que por lo menos está haciendo ese cuestionamiento, ¿no? Claro. Con respecto
al lenguaje que se tiene que utilizar para hacerte a simular estar en el taller medio trabajando, sino realmente repensó un poco su práctica. No sé qué vaya a resultar de eso, pero sí creo que en cuestiones de exposiciones, pero también de artes eh, escénicas, ¿no? O sea, esto me refiero al Zoom, no es un museo, no es un teatro, no es una clase. Estamos simulando todo eso. Y cómo, a partir de ahora, porque esto va a ser más común que corriente, eh, eh, qué vamos a hacer, ¿no? Para adaptarnos y para realmente empezar a trabajar con este lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje, no? Y por ejemplo, ¿crees que hay alguna manera de articular lo colectivo desde esta parte digital que no permite pues el contacto y estar en un espacio físico? O sea, sin duda. Yo he visto, o sea, nada más en estos meses, plataformas como Google Meet, ¿no? Transformarse y en donde puedes, y Zoom, ¿no? Donde puedes hacer breakout rooms, donde puedes trabajar de manera colectiva, donde puedes subir un documento y editarlo entre todos. Es cosa de ir aprendiendo estas herramientas, ¿no? Y empezar a adaptarnos no solo las herramientas, sino a los lenguajes, ¿no? Y al tipo eh, eh, pues de discurso. O sea, sin duda creo que quizá podemos estar reunidos más de 5 horas eh, en la vida real, pero en lo digital no. ¿No? Hay una interacción que cansa mucho, que es como bidimensional, que es poco productiva, que hay que empezar como a medir ese tipo de cosas. No, no en vano el Zoom no comercial eh, o el Zoom gratuito dura media hora, ¿no? O sea, yo creo que las reuniones eh, eficaces tendrían que ser de media hora, ¿no? Evitar toda esta cosa de, ay, ¿no? ¿Cómo has estado? Y, ¿no? Sino al grano y tratar de ser como más eficientes en el trabajo y entender estas herramientas y los lenguajes, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿tú crees que el papel, o sea, que el arte juega un papel en específico en tiempos de crisis? O sea, como... Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que el arte, las prácticas, más que el arte en general, yo hablaría de las prácticas artísticas. Hoy en día, o sea, ¿cómo hubiéramos sobrevivido esta cuarentena sin libros que leer, sin música que escuchar, sin pues esta cantidad de contenido virtual que hubo desde en las páginas de Instagram, a través de videos, pequeños cortos, eh, música, conciertos? O sea, creo que sin duda eh, esta pandemia nos ha mostrado que las prácticas artísticas, la creatividad es fundamental para sobrevivir y para sobrellevar momentos de crisis, ¿no? Y por ejemplo, ¿crees que el arte va a jugar un papel, bueno, las prácticas artísticas Ujú. y la curaduría en específico, tal vez también van a jugar un papel a la hora de regresar a esta nueva normalidad, digamos, y a los espacios físicos? Yo creo que sin duda, no sé cómo, porque pues parte de los espacios físicos que tenemos dedicados a la cultura, a las prácticas artísticas, son espacios colectivos que va a haber que repensarse. Sin embargo, ya lo vimos estos días. Ayer abrió el Louvre y tuvo más de 7,000 visitantes. No los 40,000 que recibe normalmente, pero 7,000 visitantes en un día, ya los quisiéramos aquí en 6 meses en un museo, ¿no? Yo creo que va a haber que adaptarnos a vivir con este virus de alguna manera. O sea, poco a poco va a ser más normal, así como en algún momento nos adaptamos a vivir ¿no? con la idea de que existe el HIV o existe la influenza y tenemos que tomar como ciertas precauciones. Quizá esto es ya un poco más exagerado, pero creo que pues vamos a tener que retomar, ¿no? La vida como era antes, buscando esa inmunidad del rebaño para la que en este país falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además, en lo que llegamos a la inmunidad del rebaño va a haber muchísimas pérdidas porque tenemos pues un deficiente sistema de salud, pero además tenemos mucha gente con problemas de salud, ¿no? Ujú. Eh, eh, pues,
ahí hay como muchos cuestionamientos sociales más que hacerse, ¿no? Sobre cómo vamos a enfrentar esa nueva realidad. Pero yo sí creo que definitivamente el arte y las prácticas artísticas van a ser fundamentales. O sea, no sé cómo, porque nosotros pues pensamos desde lo colectivo definitivamente, ¿no? Claro, digamos, yo pienso un poco en tu proyecto del corredor Roma Condesa, ¿no? Que fue lo mismo después de la Ujú. influenza. Yo creo, no sé bien cómo tampoco, pero sí creo que tendríamos que buscar desde el espacio público y el arte cómo hacer que la gente se sienta un poco más segura, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental, ¿no? O sea, de entender cómo nos cuidamos, el cubreboca, que ya va a ser una práctica común, lavarnos las manos, estas condiciones de higiene extremas que hay que tener, de cuidados, ¿no? De poner atención, ¿no? Simplemente poner atención. Y el espacio público creo que va a ser fundamental, porque hay que reinventar, reapropiarnos del espacio público. Creo que lo que vamos a ver en los siguientes meses es mucho miedo de la gente de volver a experimentar lo colectivo, el espacio público. Hoy mismo pensaba que hoy abren los centros comerciales. Qué horrible va a ser ir a los centros comerciales cuando te exigen que tienes que hacer todo en una hora. La propia experiencia social de ir de compras tenía que ver con entretenimiento o con, ¿no? Leisure, como dicen, como, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que va a haber que repensar muchas de estas actividades que eran como pasatiempos, incluso hacer deporte de manera colectiva. O sea, todo eso va a afectar nuestras vidas. Creo que poco a poco lo vamos a ir retomando eh, conforme entendamos y haya más investigaciones de qué sucede y cómo se contagia y cómo se hace inmune uno a este virus, si realmente se hace inmune, ¿no? Claro. Y digamos, justo pensando en eso del espacio colectivo, el museo, que ha sido un espacio fundamental como para salvaguardar la cultura y eso, ¿qué panoramas crees que tiene enfrente? O sea, el museo y... Dificilísimo. O sea, hay una parte económica brutal, ¿no? Los museos cerrados, los que viven de su taquilla, como son los museos privados en este país, ¿no? Que sobreviven de su taquilla una buena parte, pues cerrados, es difícil pagar gastos, o sea, cuando abran van a tener números rojos, no van a, en los últimos 20 años había una cultura de apostar por exposiciones blockbuster, Ujú. ¿no? Que hubieran colas, eso ya no va a ser funcional. Eh, y al mismo tiempo eso empieza a cuestionar la baja en taquilla, no vas a poder tener tanta gente pues en las salas de exhibición. O sea, va a ser un cambio de paradigma, un cambio de modelo de negocio, de modelo social, que realmente no sé cómo se va a poder sobrellevar, ¿no? Creo que muchos museos están apostando por trabajar sus colecciones permanentes, que creo que esa es una buena idea, pero van a tener que ser muy creativos para explotar esas colecciones permanentes y que no empiecen a ser repetitivos, ¿no? Claro. Por otro lado, muchos museos, sobre todo en Estados Unidos, han empezado a recortar presupuestos por estos problemas económicos y lo primero que han recortado han sido eh, los espacios de mediación, ¿no? Y servicio a visitantes. Ujú. Entonces eso quiere decir que están apostando por eh, menos públicos, ¿no? Menos mediación. La mediación va a haber que entenderla de otras maneras, no va a poder haber ni pantallas, ni objetos que puedan no tocar Tocar. entre todos. Eh, Creo que va a haber que pensar muchísimo y reinventarse muchísimo. Claro, justo tal vez incluso reinventar estas colectividades instantáneas, ¿no? Que Sí. permitía el museo. No, por ejemplo, en otras cuestiones, o sea, yo pienso en las artes escénicas y la música, que su esencia es colectiva, yo no sé qué va a pasar. O sea, volver a ir a un concierto, no tengo tanto miedo, pero yo no me imagino volverme a meter, por lo menos en unos meses, a una sala sin ventilación y no estar 3 horas con un
¿no? Con mucha gente. O sea, creo que eso también va a ser, pues los museos mal que bien pueden dejar entrar una persona por una persona, ¿no? Eh, en los espacios escénicos y musicales, pues va a ser bastante complejo. Ujú. Y bueno, pensando en todo esto y en las nuevas narrativas que se van a tener que construir en los museos para pues, que la gente vaya y eso, ¿tú cuál crees que es el papel de la narrativa o la dimensión narrativa en los procesos curatoriales? Uy, yo creo que, o sea, yo creo que es fundamental. Curar exposiciones se trata de contar historias y es fundamental entender ese tipo de narrativas y que una pieza te puede dar muchas narrativas de acuerdo a cómo la superpongas, la coloques con otra pieza, la ubiques en el espacio. Y yo creo que los curadores y los museos tienen que apostar por estas nuevas narrativas en sus propias colecciones permanentes, ¿no? Y en diversificar estas narrativas, que creo que hoy hay muchas narrativas posibles, muchas narrativas pertinentes y muchas necesarias, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en esto de la narrativa transmedia, de contar un relato en diferentes medios, Uh -huh. ¿tú crees que sería buena idea, o sea, digo, que se vieron obligados los museos ahorita a abrir esta parte digital porque no quedó de otra? Sí. ¿Sería pertinente mantenerlo y como No, expandir no. esta O parte? sea, este tipo de narrativas transmedia eran urgentes. Ujú. Urgentes tenerlas. O sea, la digitalización era algo que estaba pendiente en los museos y que lo evitaron por presupuestos, porque pues la mayor parte de la gente que dirige los museos son o de generación X o, ¿sabes? O sea, no han estado tan involucradas en este medio digital, empezaron a, ¿no? a entender apenas redes sociales, pero no esta idea de generar contenidos para distintos medios, ¿no? Claro. Y en vivo, o sea, a veces en tiempo real. Entonces creo que esta digitalización no es solo hacia el público, sino también hacia adentro del museo, ¿no? Hoy que se cerraron los museos en México, pues había una diferencia enorme entre muchos de los curadores en Estados Unidos, por ejemplo, que en su teléfono podían revisar sus colecciones, ellos son responsables de salas de exhibición permanente, ellos podían desde sus teléfonos no tener acceso a las cámaras, saber quién era el policía que estaba guardia, en la guardia, que podían ir, ¿no? O sea, podían revisar las cosas desde un dispositivo digital. Y aquí eso no sucede, ¿no? O sea, de milagro tenemos un medidor de humedad eléctrico, o sea, ya no me digas digital, ¿no? Entonces, creo que lo que sí destapó en México es esta urgente transformación digital que se había dejado de lado por presupuesto, porque no creían necesarias, porque hay esta brecha digital en México, que de pronto si digitalizas, pues dejas fuera mucha gente. Pero creo que es urgente, ¿no? Cada vez te das cuenta que más personas, incluso en lugares apartados, y de no muchas posibilidades económicas, tienen un dispositivo digital y acceden a muchos contenidos y servicios desde el punto de vista digital, ¿no? Con pagos chiquitos, en prepago. Entonces hay que empezar a abrir eso y a forzar esta transformación digital, no solamente en los servicios, sino también en los contenidos. Claro. Y mira, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy como proponiendo en mi tesis es que hay que pensar, o sea, desde esta perspectiva del esquema narrativo transmedia, también cuál es la participación del público dentro de la construcción del discurso curatorial, que en mi experiencia en el MUAC, que no digo que sea así en todos lados, muchas veces falta como pensar en el público. O sea, como que a Completamente. veces las curadurías se olvidan de que alguien va a ir a ver la Uh -huh. exposición, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que es importante como justo que el público sea partícipe en la construcción del discurso narrativo de las exposiciones? ¿O cómo se podría articular? No, no sé si en el discurso narrativo de las exposiciones, pero sí en la recepción, o sea, en pensar cómo va a recibir el público, ¿me Ujú. entiendes? O sea, cómo va a recibir y cómo el público puede ser partícipe de la Eso. experiencia. No,
no sé si de la experiencia curatorial, pero sí de la experiencia museística. Ajá, Ejercicios de que el público participe en la narrativa curatorial y es como si el público participa en arreglar un coche y cambiarle el motor. claro. ¿Entiendes? Hay una serie de oficio, expertise, pues que resulta, pero lo que sí creo es en esto que es lo primero que los museos norteamericanos recortaron, que es la mediación. O sea, Ujú. y la mediación que debe de surgir desde el proyecto curatorial en colaboración con el departamento de mediación o el equipo de mediación y el equipo que está en sala. O sea, el equipo que está en sala que muchas veces no tomamos en cuenta, el equipo que está en sala, que no son solo los mediadores, sino los custodios. O sea, Ujú. muchas veces es el custodio quien es la cara el curador, del artista, del proceso, del discurso curatorial en la sala, porque es quien está ahí todo el tiempo. Entonces yo creo que esta experiencia colectiva que es el museo, desde cómo se trabaja, desde los departamentos y este discurso eh, interdisciplinario, ¿no? Y interdepartamental que debe haber en el discurso, se va a tener que explotar mucho más, ¿no? Y yo creo que sí, el público tiene que ser cada vez más partícipe en muchos de los procesos del museo, porque en los museos no la pasamos haciendo estudios de públicos para entender quién es nuestro público, por qué viene nuestro público, pero luego, ¿qué hacemos con esos estudios de público? Rara vez le damos salida para decir, entonces, si viene este tipo de público, ¿qué contenido generamos para este tipo de público que no es nuestro público habitual? O Ujú. sea, no es el público que nosotros pensábamos, ¿no? Que pasa mucho. Yo creo que sí, y sobre todo ahora pues vamos a tener, o sea, creo que con lo digital ganamos muchos públicos, los museos, que no teníamos. Claro, una diversidad. Pero y una diversidad enorme, pero la pregunta es, ¿van a venir una vez que se abran los museos, esos públicos virtuales? ¿Van a venir al museo? ¿Cómo los vamos a traer al museo? ¿Cómo van a ser partícipes de los procesos del museo como fueron partícipes en los procesos de las redes sociales o en estos procesos digitales, ¿no? En donde podían opinar, en donde podían solicitar contenidos, ¿no? Sí, como que sí había tal vez no una comunicación recíproca, pero por lo menos sí un canal abierto de Exacto, comunicación. exacto. Sí. Y bueno, ya como para terminar, solo tengo unas dos preguntitas más. ¿Qué tipo de arte crees que va a emerger de la pandemia? O sea, ¿crees que va a haber como alguna una forma en específico que sí va a inspirar un cambio dentro de la creación y la producción? Yo creo que sí. O sea, hay muchos artistas, creadores, no necesariamente artistas visuales, ¿no? Hablo también por los literatos, que están pensando, ¿no? En cómo, ¿no? La palabra en lo digital afecta o repercute, ¿no? En una nueva situación, ¿no? Y ya no esperar a que salga tu plaquet de poesía, sino toda esa parte de las páginas de internet que antes decíamos, ay, no, ahora resulta pues que son fundamentales, ¿no? O sea, creo que sí hay una parte de repensar eh, la creación desde lo digital y para un público digital. Eh, y lo pienso en la literatura y lo pienso también como te decía, en las artes escénicas. O sea, sí creo que hay mucho que pensar con respecto a los lenguajes, al tipo y a esto digital que no se va a acabar. Al contrario, se va a hacer cada vez más necesario y aguda esta transformación, ¿no? La Claro. educación en línea cada vez también va a ser eh, más pues más común, ¿no? Y los museos, pensando en el tipo de educación en línea y de programas paralelos que tenían, pues tienen que pensarlo también, porque también abarca otros públicos que no necesariamente eran los del museo, ¿no? Me ha tocado ahora, el Franz Mayer me invitó a dar un seminario que van a hacer en inglés por primera vez, y lo pueden hacer porque va a suceder de manera digital y públicos de otras partes del mundo pueden acceder a la propia colección del museo y a los contenidos del museo, ¿no? Claro. Y bueno, dentro de esto último, ¿tú has visto algo o has
pues sí, escuchado de alguna experiencia o práctica artística dentro de la pandemia que te haya como sembrado, como Pues, conmovido. he seguido esto que está haciendo Mario García Torres en Jumex, que me parece muy interesante porque él empezó a cuestionar en las redes sociales que abriéramos los museos y que dejáramos pasar uno a uno, y de pronto, ¿no?, revirtió esa idea y se puso él en el museo, recibe gente, está, ¿no?, de alguna manera trasladó o simulando que el museo es su estudio durante este tiempo. Creo que eso me pareció muy interesante. Ha habido por ahí un par de ejercicios como de arte, bueno, estos ejercicios, y no me voy a acordar, bueno, ayer o antier, el cumpleaños de Ringo Starr en línea, ¿no?, que reunió a toda esta gente, eh, a todos estos íconos de la música y tocaron un rato, y hubo este otro concierto que no me acuerdo, ¿no?, por la pandemia, que también reunió a todos los rockeros del mundo mundial, y duró 3 horas y media, y fue como muy impresionante verlos a cada uno tocar desde su casa y ver, eh, eh, que esa es otra cosa que me ha llamado mucho la atención, ver la intimidad de todas estas personas públicas, ¿no? Ujú. Desde, o sea, ver que todos estos músicos eh, tienen estudios de grabación en casa, que es parte como de su cotidianidad, ¿no? Los estudios, las visitas de los estudios de artistas. Aura Cultura hizo una serie de visitas a estudios de artistas digitales que también me parecieron muy interesantes y muy preocupantes, ¿no? Porque, pues de alguna manera, esta virtualidad ha entrado hasta la cocina de nuestra casa, ¿no? Y hay una parte de tener una intimidad expuesta, eh, pues, que puede ser un arma de dos filos, ¿no? Eh, o sea, Claro. eso también me ha hecho pensar mucho, ¿no? Y cómo eso va a afectar tu creación, dejar entrar a un grupo de personas hasta la intimidad de tu casa, si no es físicamente, sí virtualmente, ¿en qué implicaciones tiene eso, no? Claro, Ujú. ¿qué implica para la intimidad? Pues sí. Pues bueno, muchísimas gracias. A Estuvo ti, muy, muy interesante. muchas Este, gracias. Pues quería ver cualquier cosa que necesites, ahí tienes mi correo. Dime. si puedo editar la entrevista y subirla a la página web. Sí, Claro, ok, sí, claro. muchas gracias. Y pues sí, de verdad, digamos, me interesa a la larga es estudiar una maestría en estudios curatoriales o algo así en historia del arte. Pues ahí está la de la UNAM. Sí, sí he visto, Sí, sí. sí, Me gustaría va. entrar. Por ahí andaré. Muy bien. Pues Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, me avisas. muchísimas gracias. A Que te ti, vaya buen bien. día. Hasta luego. Bye.